Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué uso horario estemos. Bienvenidos a la segunda sesión del Seminario Internacional sobre Ficción Televisiva, Amor Romántico y Representaciones de Género. En la sesión de hoy se estarán presentando experiencias desde el Uruguay, Estados Unidos y Brasil. Les agradezco de antemano a nuestra ponente y a nuestros ponentes. Presento a Rocío Trigoso, profesora del Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella va a estar a cargo de la moderación. Solamente recordarles que, al igual que la semana pasada, las preguntas se recibirán por el chat y las pueden ir haciendo en el momento que ustedes lo consideren oportuno. Sin más, agradeciéndoles infinitamente su presencia, le doy paso a Rocío Trigos. Gracias, Juliana, por la introducción y la presentación. Quiero también dar la bienvenida a todos y a todas. Y queremos a su vez agradecer la participación en esta segunda sesión del seminario de nuestra invitada e invitados el día de hoy. Nos acompañan como ponentes la doctora Rosario Sánchez Vilela de Uruguay, el doctor Juan Piñón de Estados Unidos y el doctor Lucas Martins de Brasil, quienes a partir de sus investigaciones reflexionarán sobre el tema que nos convoca el día de hoy: representaciones de género y amor romántico en la ficción televisiva. Antes de dar paso a las presentaciones, permítanme remarcar lo que ya Juliana nos ha advertido sobre las preguntas. Bien, podemos hacerlas llegar a través del chat, preguntas, comentarios y reflexiones, ¿no?, que podrán incorporarlas a lo largo de las presentaciones. Estas las sistematizaremos para que al final de las 3 presentaciones sean respondidas por nuestros invitados e invitadas. Bien. Siguiendo con el programa, presentamos a nuestra primera ponente, Rosario Sánchez Vilela. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la República en Uruguay y magíster en Comunicación Social por la Universidad Católica del mismo país, donde también es profesora titular e investigadora, así como directora de su doctorado en comunicación. Además, la doctora Sánchez Vilela es profesora de literatura en IPA, coordinadora nacional del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, OBITEL, e integra el Sistema Nacional de Investigación de Uruguay en el nivel 2. La doctora Sánchez recibió el Premio Nacional de Letras en Ciencias Sociales en el 2016 por su libro ¿Cómo hablamos de la democracia? Narrativas mediáticas de la política, publicado en el año 2014. Es autora también de varios artículos y libros, entre los que destacamos Sueños cotidianos, telenovela y oralidad, publicado en el año 2000, Infancia y violencia en los medios, una mirada a la agenda informativa, publicado en el año 2007, Familias pobres y computadoras, claroscuro de la apropiación digital, en el 2016, en coautoría con Rosalía Winó. Recientemente escribió el capítulo Educación en Medios en Uruguay, entre una estrecha brecha digital y la persistencia de una brecha educativa, que forma parte del libro Media Education in Latin America. Entre sus artículos más recientes se encuentran Vino nuevo en odres viejos, la matriz melodramática de la telenovela y los cambios culturales contemporáneos en las identidades de género, publicado en el año pasado, el 2020, y Entre el desarraigo y la querencia, jóvenes rurales y TIC en Uruguay, una aproximación cualitativa, de reciente publicación este año. Bien, cedemos entonces la palabra a la doctora Sánchez. Doctora, cuenta con 20 minutos para su presentación. Adelante. Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y poder participar en esta serie de jornadas
tan enriquecedoras. Me propongo hoy compartir con ustedes algunos apuntes que surgen de una línea de investigación que trabaja sobre las representaciones sociales en la ficción televisiva y las transformaciones de la serialidad. Quiero decir esto porque el género no es su único asunto, pero desde esta línea me surgieron algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan tener acceso a mi presentación. No sé si se ve bien, supongo que sí. Las representaciones de lo femenino o los personajes femeninos de la ficción televisiva tuvieron importantes cambios en la década del 90. Se produce allí una expansión de los personajes femeninos que desarrollan una carrera profesional, es decir, no solo mujeres que trabajan como un elemento complementario de su vida, sino mujeres que desarrollan una profesión, ¿no? Pensemos en abogadas como la de Ally McBeal, como médicas como la doctora Quinn en el año 93, o como E.R. en 1994, enfermeras, médicas, periodistas, pero también mujeres políticas. Y es a ellas que me quiero dedicar de manera particular, porque las mujeres en las series políticas han tenido diferente tipo de protagonismo. Han sido esposas, han sido amantes, secretarias, asesoras, responsables de comunicación y relaciones públicas, periodistas, pero han sido menos mujeres propiamente políticas. Ese protagonismo ha sido menor, es decir, me refiero a esto con mujeres que ocupan cargos en el gobierno, que en algunos casos ocupan la presidencia de un país, y aún cuando tienen esos cargos pueden tener un rol secundario. Es a estas mujeres políticas que me voy a dedicar, y fundamentalmente mi intención es avanzar algunas ideas respecto a dos representaciones del amor y de las mujeres en la política, en estos dos personajes. El personaje de Birgit Nibor en Borgen corresponde a aquel tipo de personaje femenino en series políticas que ocupa cargos políticos, es decir, que la política es su profesión, ¿sí? El otro caso es el de Claire Underwood, que correspondería más bien a la categoría de esposa de, ¿verdad? La propia imagen lo puede estar indicando. Claire se presenta en principio como esposa de Frank, después será segunda dama, después primera dama, y al final de el ciclo de 6 temporadas recién será la presidenta. Son dos tipos de mujeres en las series políticas cuyos lugares de alguna manera quedan evidentes si contemplamos, por ejemplo, una representación como esta, una representación gráfica del mapa de personajes. Este es un mapa de personajes referido a la temporada 1 de House of Cards, donde Frank Underwood está claramente en el centro, ¿sí? Y esta estructura de personajes que va haciendo círculos expansivos a partir de Frank, está mostrando claramente ese papel no tan central de Claire Underwood en relación a la política, ¿verdad? Si vemos un mapa representativo de la dinámica de personajes en Borgen, bueno, Birgit Nibor está en el centro, ¿verdad? Su protagonismo, los círculos rojos están indicando un grado mayor de protagonismo en cada ámbito, ¿verdad? Birgit Nibor está en el centro, ocupa el cargo de primera ministra,
y es imposible aquí representar la dinámica de los personajes en círculos concéntricos como en el otro caso, porque se trata de otra representación, no solo de los personajes, sino de la política. Y este es otro de los asuntos que quiero plantear, porque hay aquí hay representaciones de género y del amor que están ligadas a dos representaciones distintas de la política. En House of Cards hay una representación de la política ligada a una concepción de la política como cálculo y estrategia. Hay una concepción de la política como acceso al poder y el poder por el poder en sí mismo. El otro, las personas, son solo datos para calcular movimientos estratégicos que hay que hacer para vencerlos. No hay una cooperación ni entendimiento. En cambio, en Borgen, la concepción de la política es una concepción de la política como construcción colectiva. El poder no tiene un valor por sí mismo, sino es en función de cumplir determinados propósitos, principios, llevar adelante objetivos. Hay una idea del otro como un interlocutor válido en sí mismo, en un intercambio dialogal de diferentes perspectivas que son reconocidas como válidas. Enfatizo esto porque a mi modo de ver, las representaciones del género y del amor en estas series no están ajenas a este modo de entender la política, dado que además se trata de series políticas. Birgit Nybor es entonces una mujer política, pero hay allí una representación que supone una ruptura de estereotipos. Allí me permite un juego de palabras, una poco estereotipada ruptura de estereotipos, porque en realidad se rompe con la idea de que una mujer que toma decisiones importantes, duras, ¿sí?, tiene que ser una mujer fría, calculadora, que se asimila al estereotipo de la malvada, ¿sí? Hay en Birgit rasgos que la alejan del estereotipo de una mujer movida por emociones, ¿no? Como que la emoción fuera el motor del personaje. Hay rasgos de personalidad como la fortaleza, la convicción, la decisión, la toma de iniciativas y la flexibilidad que forman parte de esta representación. Los temas de los que se ocupa Birgit Nybor son todos los temas, no solamente los temas que tienen que ver con lo femenino, con los niños, con políticas de infancia o ese tipo de cuestiones. Sin embargo, los estereotipos siguen vigentes en el entorno en el que se mueve el personaje. En el capítulo 4, después de una decisión fuerte, Birgit dice, se acabó el club de caballeros. Esa frase y la respuesta, sí mamá, forma parte de esa representación de un contexto de alguna manera aún discriminatorio. E incluso cuando toma decisiones fuertes se la cataloga como de un liderazgo masculino. Por lo tanto, rompe con los estereotipos de una manera poco estereotipada, porque sigue siendo una mujer capaz de la emoción, no es ni fuerte, no es por ser fuerte calculadora. Y uno de los espacios en los que esta ruptura de estereotipos se manifiesta de manera más fuerte es en lo que tiene que ver con el cuerpo. Estas imágenes, las dos de ellas domésticas, nos muestran a una Birgit en ruleros, una imagen que se puede contraponer claramente a la elegancia de Claire Underwood, incluso en la intimidad de su dormitorio. Una Birgit que tiene que lidiar con una imagen pública en la que sus kilos de más empiezan a contar. Y entonces allí desobedece
al mandato de sus asesores, no se viste de negro, se viste con el vestido que le entra. Y allí la mirada masculina, la mirada de Philip, es una mirada cómplice, es una mirada que no se adecúa a el estereotipo de que efectivamente tenga que vestirse de determinada manera. Se trata de una representación del amor y el desarrollo profesional que nos plantea algunos dilemas y complejidades respecto a la idea de la igualdad y la equidad. Quiero compartir con ustedes este fragmento que es bastante revelador en este. Bien, la relación de Birgit Nybor y Philip se presenta como una experiencia del amor y de la convivencia en la que la vida se organiza en términos de igualdad, ¿sí? Este pacto de 5 años para cada uno es como la expresión más flagrante de esto, ¿verdad? Se comparten las tareas, se generó cierta simetría entonces, 5 años para cada uno. Sin embargo, aquí se plantea una distinción importante, porque para que Birgit pueda asumir su cargo de primera ministra, Philip tiene que renunciar a su derecho de asumir los próximos 5 años. Por lo tanto, la simetría, la igualdad en este reparto de tiempos, no está acorde con otro asunto que es la equidad. Igualdad y equidad no son lo mismo. Para que Birgit, en su condición, pueda desarrollarse, bueno, no hace falta la igualdad, sino la equidad, es decir, darle la posibilidad de desarrollar más tiempo su proyecto de política profesional. Aquí está planteado entonces que la renuncia y la generosidad constituyen elementos centrales de esta representación del amor. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Esta es una serie que tiene una visión bastante realista de estos conflictos entre la equidad, la igualdad y las oportunidades de desarrollo en una pareja. La vida afectiva y familiar se ve resentida en estas cuestiones, y la renuncia a la que se tiene que someter Philip va a deteriorar fuertemente la relación. Skat, skulle vi lige snakke sammen et øjeblik? Hvad? Er du glad? Om jeg er glad? Hvad er det for et spørgsmål? Jeg spørger dig, fordi jeg gerne vil vide, hvordan du rigtig har det. Ja, okay, godt. Hvordan har jeg det? Jeg knokler hele tiden. Vi overlever, jeg overlever. Sådan har jeg det. Ej, gider du lige? Okay. Hvis du nu kunne få det, som du gerne ville have det, hvad vil du så gerne have? Jeg vil have et andet job. Jeg vil lave noget andet, det jeg laver nu. Jeg står og underviser 22-årige købmandsstuderende om erhvervslivet. Jeg har virkelig lyst til at køre en virksomhed selv. Jeg bliver faktisk stadig spurgt indimellem. Forleden dag var der sgu en eller anden headhunter, der ringede og spurgte, om jeg var ledig for tilbud. Og i det øjeblik der, lige det øjeblik der var jeg faktisk lidt glad. Bien, lo que estamos viendo aquí es precisamente la dificultad de mantener ese pacto de equilibrios en una convivencia en la que la opción de Birgit va resistiendo las posibilidades de desarrollo de Philip. Doctora Sánchez, perdone, nos quedan 5 minutos. Bien, muy bien. Entonces voy a dedicarme ahora a hacer un contrapunto entre los espacios en esta serie y los espacios en la serie en la que el eje es Claire Underwood. Los espacios forman parte de
de aquello que se repite y que va constituyendo no solamente la continuidad de los personajes, sino también las rupturas. La llegada de Birgit a su casa va a ir marcando la diferencia en la vivencia del amor, desde una recepción cálida a una llegada en la que parece que la vida continuó sin ella y donde los espacios íntimos como el dormitorio van sufriendo alteraciones importantes. Philip duerme con los niños, ella se quedó trabajando, la cama ya no es la cama del encuentro, sino es la cama donde el trabajo interfiere, ¿sí? Bueno, si nos ponemos a pensar en Claire, Claire plantea otro modelo de mujer política, una mujer política que aparece como esposa de, ¿sí?, sirviendo el vino allí, una carrera política subrepticia, semejante a la mujer detrás del hombre, y la idea del amor y la representación femenina en House of Cards es un amor que está sostenido en el afán de poder. Las relaciones afectivas son siempre instrumentales, ¿sí? Son siempre un camino, un medio para llegar a un fin. Una representación del amor entonces acorde a esa idea estratégica de la política. Hay en esta representación del amor, si miramos los espacios, una cierta frialdad. Los espacios son extremadamente pulcros, no hay representaciones que hablen de una vida personal desarrollada, porque toda la casa gira en torno a la definición de planes políticos. Este es el espacio de intimidad, la ventana. Allí se gestan acuerdos, allí Claire funciona como la impulsora de Frank, y en ese sentido esta escena que se repite en la primera temporada es una suerte de guiño, de cita a Macbeth y a Lady Macbeth. Bueno, yo quiero, para cerrar, paso por alto este espacio de la oficina de Claire. Para cerrar quiero precisamente concentrarme en esta relación entre Claire y Lady Macbeth, porque se las ha asociado muchas veces, pero hay aquí representaciones muy distintas. En el caso de Lady Macbeth impulsa a Macbeth al poder porque cree que ese es el deseo. El amor, digamos, de Lady Macbeth se asocia a la pasión de su esposo. Otra cosa pasa con Claire. La pasión por el poder es una pasión propia. En Lady Macbeth hay locura, hay arrepentimiento, hay desgarro. En Claire no lo hay. Y al final de la sexta temporada de House of Cards, Claire termina configurándose como un estereotipo de la mujer fuerte, pero también malvada, ¿sí? De alguna manera, en los dos casos, tanto en el caso de Birgit como en el caso de Claire, parecen ser representaciones femeninas y del amor bastante alejadas de la idea de un amor romántico, y también en tensión con la idea de un amor confluente. Presentan algunas novedades en la representación de las mujeres, pero en el caso de Birgit Nibor, esas novedades tienden a apuntar más a una visión realista de los desafíos, una visión que tiende a escapar de
la relación víctima-victimario, quién es el culpable de la infidelidad de Philip o de la infelicidad de Philip, o quién es el culpable de las renuncias que tiene que hacer Birgit. Creo que es una serie que problematiza más la concepción del amor, la concepción de los acuerdos amorosos. En el caso de Claire y de House of Cards, termina cayendo en algunos estereotipos clásicos de las mujeres capaces de ascender y de lograr a como de lugar sus objetivos. Termina representándose como una mujer dura, fría, capaz de las peores cosas, es decir, muy próxima a la idea de la malvada. Por aquí cierro y quedo abierta a las preguntas en el espacio que ustedes consideren. Disculpen si fue un poco rápido. Muchísimas gracias, doctora Sánchez. Gracias por respetar el tiempo y por, entendemos, constreñir la presentación, pero creo que a partir de las preguntas y reflexiones que se vayan a ir planteando, va a dar para profundizar. Bien, nos toca continuar con las reflexiones en torno a estos temas con el doctor Juan Piñón, quien abordará específicamente el amor romántico y los nuevos modelos de relaciones sexoafectivas en las telenovelas hispanas de los Estados Unidos. El doctor Piñón es profesor asociado del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad de Nueva York. Hizo sus estudios de doctorado en estudios de medios en la Universidad de Texas, donde se especializó en el estudio de la televisión hispana en los Estados Unidos. Y sus estudios de maestría los realizó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. El doctor Piñón tiene una experiencia de trabajo en la producción de televisión desde los años 80, en donde ha ocupado posiciones de productor y coordinador, gerente de programación y producción de un canal regional, y también fue director del Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. Sus intereses académicos se sitúan en la intersección de las dinámicas de corporaciones de medios latinoamericanos con el modo de producción de los medios latinos de los Estados Unidos. Desde el 2008 es miembro del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, OBITEL, representando a la industria hispana de los Estados Unidos. Tiene múltiples capítulos en libros publicados en la prensa académica de los Estados Unidos, así como de México, Colombia y Brasil. Sus artículos han sido publicados en importantes revistas académicas como Communication Theory, International Journal of Cultural Studies, Television y New Media, Global Media and Communication y Comunicación y Sociedad. Doctor Piñón, bienvenido. Tiene usted la palabra. 20 minutos, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación y por esta conversación. Yo voy a literalmente abordar una presentación larga, y tal vez es larga justamente porque es una primera aproximación. Quiero decir que este es un trabajo que estoy empezando, que es una primera aproximación a los cambios en la idea del amor romántico, en la ficción en español en los Estados Unidos. Y bueno, espero darles un panorama más o menos amplio de por dónde va esta. En algún momento voy a leer por economía de tiempo, y en otro simplemente voy a dar una idea principal del slide porque creo que hay mucho que compartir. Déjenme compartir mi pantalla. Ok. El objetivo de... El objetivo, lo que parece el desgaste de la fórmula tradicional de telenovelas centradas en el amor romántico, reflejado en el declive de los ratings en la televisión hispana en la década de los 2010, particularmente con la pérdida de audiencias jóvenes, obligó a la industria de la televisión de ficción a introducir innovaciones y cambios en sus historias de amor. En este sentido, vemos un progresivo empoderamiento de los personajes femeninos protagónicos y la lenta, pero cada vez más creciente inclusión de personajes de la diversidad sexual que han impactado en las narrativas de ficción al trastocar el planteamiento de las relaciones de pareja planteadas en la pantalla.
Esto se refleja en la trayectoria de las temáticas de diversidad en la ficción televisiva desde el 2010 al 2020. Para ello me gustaría recordar la idea de Barbero en términos de cómo concebir la cultura popular y su relación con la entidad, y la forma como el melodrama y la televisión son espacios donde sean luchas, sean resistencias, la cultura popular como un espacio de resistencia, de protesta, de lucha contra culturas hegemónicas, pero también un espacio de manipulación, un espacio atravesado por lógicas de la industria, por lógicas económicas y políticas, un espacio complejo, pero que se mueve. En este sentido, particularmente el melodrama es una matriz cultural, como plantea Martín Barbero, y particularmente en las telenovelas es la razón que da fuerza detrás de una trama donde siempre se encuentra la ignorancia y la identidad. Esto es particularmente evidente en el tipo de nuevas narraciones que incluyen a miembros de la comunidad LGTBQT en muchas de las nuevas ficciones. Pero algo importante es que el melodrama habla de la socialización primordial, cuyas metáforas continúan siendo densas en la trama altamente entrelazada de la textura de las relaciones familiares. Esto es importante. La familia. La familia cobra siempre un lugar central en estas ficciones. Eva Leucowicz nos muestra o nos plantea que las telenovelas, en particular ella centra las telenovelas mexicanas, pero esto puede ser aplicable a la telenovela en general, se produce una especie como de examen de ciudadanía. La inclusión de personajes en las novelas es una inclusión de quiénes son los considerados apropiados y ciudadanos de una nación imaginada, que es la nación imaginada de las novelas, en donde la moralidad funciona como un vehículo de discursos de exclusión, y la cultura nacional de manera efectiva aparta y reprime a aquellos individuos o grupos que pueden amenazar el poder del Estado y la sensibilidad moral de sus constituyentes. Este esquema moral, hay nociones de sexualidad apropiada o inapropiada, y bajo este esquema es que la gente es excluida o penalizada dentro de una narración. Pero este esquema de moralidad puede ser cambiado, puede ser solucionado, así como Rosario Sánchez, que acaba de darnos una excelente intervención. Ella plantea que hay un movimiento dentro de las narraciones, dado que el significado de género es una construcción social y tiene que ser entendido históricamente y situado en este contexto, cómo se reproduce y se transforma. Las telenovelas, aunque, como nos comenta Rosario, pueden dar un repertorio grande de estereotipos, también son espacios donde se pueden dar cambios más complejos y representaciones diferentes. Y para ello nos plantea el movimiento de naturalización y desnaturalización, en el que se entiende un proceso por el cual patrones de interpretación, lecturas preferentes en términos de Stuart Hall, se transforman. Nuevos patrones se incorporan al sentido común y aquellos que están en dominancia, por lo tanto, naturalizados, se cuestionan qué es lo que debe ser. Esto es importante, hay una posibilidad de cambio. Pero si pensamos ya en concreto en la inclusión de los miembros de la comunidad de la diversidad sexual en las ficciones, vemos que han estado caracterizados por una invisibilidad sexual. Y cuando se incluyen, se tratan de normalizar o estandarizar de la forma en que se ha entendido una relación heteronormativa, ¿no? Una manera importante para lograr esto es incluirlos en la esfera de lo familiar. Esto es importante, ¿no? También es importante reconocer que esta inclusión se da en muchos casos por un interés de mercado del rating, porque las comunidades diversas pueden considerarse audiencias atractivas, en muchos casos audiencias atractivas económicamente, ¿no? En este sentido, apunta Maximiliano Marentes que la imaginación romántica se ha ligado a la narración del capitalismo tardío, ¿no? Particularmente la apropiación de una mentalidad de consumo y de adherencia a las aspiraciones de clase media y alta. Esto es importante en cómo se integran los miembros de la diversidad sexual o de las comunidades LGTB en las ficciones. Las narrativas de la modernidad y aspiración de clases medias altas y el discurso publicitario y su efecto en las decisiones de casting también resultan en la exclusión de minorías raciales, indígenas o afrolatinas. Esto es un marco muy general de qué es lo que vamos a ver que pasa en las narraciones. Importante entender el contexto. La inclusión de estos personajes se da en un contexto de un fuerte activismo y de un fuerte movimiento social por la aceptación de los derechos de las comunidades LGTB en los Estados Unidos y en el mundo. Esto es importante. Este es el background en que estas decisiones se están tomando. Muchas de ellas, por ejemplo, una de las luchas más recientes, particularmente visible en el 2010, en la década de 2010, que es la década
me ocupa de ver la ficción ha sido la adopción de lo que es el matrimonio igualitario, que ha tenido un recorrido de más de 20 años de luchas legales en diferentes países, pero que al día de hoy es aceptado en 27 países alrededor del mundo, y en particular 6 en la región Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y en los Estados Unidos. Es importante recalcar la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. Esta pelea inició en el 96 en Hawái y se fue abriendo a decisiones de las cortes para poder autorizar el matrimonio homosexual en los Estados Unidos, primero en Vermont, luego en diferentes años, hasta que en el 2015 hubo una ley federal que crea y autoriza el matrimonio igualitario en los Estados Unidos. Esta es toda una lucha que tiene un efecto en la opinión pública. Hay historias parecidas en muchos países de la región y procesos en marcha en este momento en muchos países de la región. Aquí vemos un mapa donde hay unión civil o matrimonio igualitario aceptado, donde no, donde es penalizado y en donde eventualmente causa una pena de muerte. Este es un mapa del 2020 de donde se aceptaba el matrimonio igualitario, la unión civil, y donde las relaciones homosexuales eran ilegales en Latinoamérica. Bueno, bajo este contexto yo quisiera plantear una ruta a partir de estas 5 ficciones que terminan la inclusión de miembros de la comunidad LGTB en las ficciones en Estados Unidos con un nivel de importancia por su visibilidad y en el terreno de la ficción aquí. Particularmente me centraré en el ¿Dónde está Elisa? En el 2010 y 100 días para enamorarnos en el 2020, porque parece una metáfora o una muestra de ese recorrido y de las implicaciones que en el 2010 tenía lo que es el proceso del salir del closet y la aceptación de una pareja gay, y lo que significa en el 2020, 10 años después, con muy interesantes tonos. Bueno, hay que recordar que la televisión en Estados Unidos hispana venía perdiendo audiencias, y las decisiones entonces de incluir a miembros de la comunidad LGTB tiene que ver también con atraer a las audiencias jóvenes. Los jóvenes son los que han sido más receptivos y han aceptado los derechos humanos de los miembros de la comunidad LGTB, y han sido los jóvenes los que más han abandonado la televisión, particularmente la televisión al aire. Pero esto camina muy junto con la forma en que la opinión pública va avanzando. Vemos que antes del 2010 la opinión que estaba desfavorable era mayoritaria, era por lo menos en los Estados Unidos, y era minoritaria. Y en el 2010 van a haber algunos cambios. Vamos a ver que estos son la cantidad de títulos que se estrenaron en la década, y los que ven en tono naranja son títulos que de alguna manera tuvieron algún tipo de personaje dentro de sus tramas que era miembro de la comunidad LGTBQ. Importante decir que muchos de ellos son personajes más bien terciarios, no recurrentes, pero que eventualmente tuvieron un tipo de presentación. Se ve claramente que de 6 en el 2010 fueron creciendo hasta 23 en el 2017, y 13 en el 2019 y 7 en el 2020. Habría que decir que el 20 fue un año bastante inusual por la pandemia y la carencia de títulos de estreno. Aquí vamos a ver cómo se dan estas tendencias, y va a ser entre el 2011 y el 2012 donde quienes están a favor sobrepasan a quienes están en contra del matrimonio gay en los Estados Unidos. Y esto también es correlativo con la forma en que esta inclusión se va dando de manera sistemática en las ficciones en la comunidad hispana. Lo cual sugiere que del 2010 al 2015 hubo un 15% de representación de algún tipo de personaje, aunque sea secundario o terciario, y se dobla del 2016 al 2020 en un 100%, y en parte es el parteaguas del que en el 2015 se acepta en los Estados Unidos el matrimonio gay a nivel federal. Pero hay que recordar que básicamente de dónde hubo personajes incluidos, solamente de estas solamente 6% se trataron de caracteres principales del cast principal. La mayoría estamos hablando de terciarios y secundarios. Voy a empezar con ¿Dónde está Elisa? Se estrenó en 2010, fue un gran éxito de ratings, incorporaba una pareja gay, lo cual eventualmente era bastante innovador, y se da justamente en el momento en que este cambio de opinión se está dando en California, donde se sitúa la narrativa, y en los Estados Unidos.
Esta narrativa está gobernada por el secreto, está altamente heteronormada porque uno de los involucrados en esta pareja está casado y su mujer es la mejor amiga de quien es su objeto de amor, Ricardo. Ricardo y José Ángel. José Ángel está casado con Viviana y Ricardo es el mejor amigo de Viviana. Lo cual eventualmente hace la trama muy problemática porque se puede leer claramente como una mentira, una traición que Ricardo está haciendo a la que es su mejor amiga al estar con su esposo. Hace todo esto claramente problemático. La forma en que estos dos personajes se muestran es interesante, que por un lado pueden ser sexualizados para el gusto de a lo mejor públicos femeninos, pero al mismo tiempo su relación sexual es sutil, no se presenta o es oculta. Ninguno de los dos es caracterizado como afeminado ni como un bufón, los dos son profesionales, son gente de raza blanca, de clase media y alta. Por tiempo solamente me voy a ir al siguiente paso en donde vemos la forma... Eres una desubicada. Y tú un la forma en que este amor erótico es presentado en la pantalla. Como van a ver, hay un inicio muy provocativo de la muestra de desnudez de los torsos de los dos, pero vemos, como vean al final, cómo esta narrativa de la sexualidad es al final oculta. Yo no podría haber salido adelante con todo lo que me está pasando si no estuvieras tú a mi lado. Me haces muy feliz. Los besos son censurados, la cámara se mueve, no se muestran. Ustedes vieron una escena de cama con ellos dos. En el intercorte del episodio en donde vemos esa escena de cama, es la escena de cama. Ellos están sentados, acostados en la cama. Unos segundos antes había un corte a una escena heterosexual de cama, en donde había muestras en la regadera, en la cama, muchísimo más explícitos de lo que se podía mostrar. Pero déjeme un poco regresar en esta narrativa se da este espacio, este proceso de naturalización, desnaturalización a través de un personaje importante, que es Viviana. Viviana es la esposa de José Ángel, el novio de Ricardo. El personaje de Viviana es muy interesante porque ella, al parecer, personifica lo que la gente podría pensar sobre esta relación. Es presentada con un gravitas moral, porque ella asumidamente no miente, es buena persona, pero claramente es también mostrada de una manera que ella misma es problemática en una manera muy self-centered. Mira la forma en que ella plantea o lo que piensa cuando Ricardo tiene una escena de salir del closet y le dice a los dos, problemática en muchos sentidos porque se habla de Ricardo, que es el novio de José Ángel, quien está discutiendo con su mujer, y José Ángel representa esta homofobia internalizada. Esta homofobia internalizada explota en José Ángel porque él está casado y tiene mucho temor de que la identidad de Ricardo acabe de revelar su propia homosexualidad y destruya a su matrimonio. Mientras Viviana, al expresar su opinión, expresa en muchos casos la opinión de lo que podríamos pensar la gente que está teniendo un momento de decisión sobre cómo pensar sobre el tema, podría hacerse preguntas al respecto, ¿no? Pero el hecho de que ellos hayan tenido esta relación de amor en secreto y eventualmente posible traición a la mujer de José Ángel es penalizada por la telenovela y, bueno, spoiler alert, porque ellos, aunque se aman, al final se tienen que separar. ¿No? Bueno, lo voy a tener aquí. Ricardo Doctor, se va. 5 ¿Sí? minutos. ¿Cuánto? 5 minutos. Okay. 5 minutos. Ok, Ricardo, gracias. Ricardo se va a Nueva York, lo deja a pesar de amarlo, pero deciden separarse. Hay una penalización muy clara aquí de este amor romántico. Un segundo, esto fue en el 2010 que tuvo bastante éxito. En el 2011 se da La Reina del Sur y vemos a un personaje casi a nivel de protagónico que muestra una relación lésbica. La narración acaba censurándola y muere tanto la pareja como la protagonista al suicidarse. ¿Es común o ha sido algo muy recurrente en muchas narraciones penalizar o no saber cómo resolver un personaje gay o LGBTQT cuando tiene una agencia importante?
En 2007 se estrena una telenovela que es Sangre y Sangre, donde se ve la trayectoria de un personaje transgénero. Esta novela, y este es un personaje técnicamente no era tan importante, pero cobra importancia cuando se muestra el nivel de violencia de que es objeto. Hay una escena muy fuerte donde el padre la golpea, pero finalmente, al final del capítulo vemos que es aceptada y es integrada a la foto familiar. Es una especie de historia en donde en el momento en donde los derechos sobre las personas transgéneros se están discutiendo en los Estados Unidos, las novelas encuentran un espacio para educarnos, y el trayecto de Leonardo, que es el nombre de su personaje masculino, nos permite mostrar eso. 2019 se estrena El amor nunca se equivoca. Esta es una cosa un poco excepcional, que es una pareja de adolescentes gays, que son de hecho los protagonistas de la novela. Entonces, voy a llegar a 100 días para enamorarnos. 100 días para enamorarnos es una novela muy interesante en el sentido de que la trama principal habla de los problemas de parejas, diferentes tipos de familia y parejas de la diversidad. Una pareja gay, una pareja primero gay, pero después se transformó en una trayectoria transgénero, que es la trayectoria de Alex. La forma en que ahora se plantea la pareja es muy diferente a como pasó 10 años anterior. Pablo es abiertamente gay, y Fernando estaba casado, está muy heteronormado por esta vida de hombre casado ahora que es divorciado, pero con una relación muy, muy cercana a su mujer. Los dos tienen una trayectoria en donde finalmente Fernando sale del closet, acepta el amor de Pablo, y finalmente ellos sí se quedan juntos. Y en una alegoría al fracaso de la relación de Donde está Elisa, de donde Ricardo se va a Nueva York, en este caso, Pablo le pide a Fernando irse a Nueva York con él, y los dos se van juntos muy enamorados. Voy a detener este video. Generan un enorme following en YouTube, hay historias que comprimen su historia, hay muchos videos que les quería compartir, pero no va a haber tiempo. De manera paralela, hay otro personaje que también sucede en la historia, que es el caso de Ale, que se convierte en Alex. Tiene esta transformación. La trayectoria de él es una trayectoria muy interesante en la televisión, es educacional, es un personaje en el que encuentra el amor en la familia, en la que es apoyado, Alex es apoyado por la familia en su trayecto, y muestra la forma en que a los padres le dan una especie de temple de cómo apoyar a sus hijos en estos procesos de reconocimiento. No pasa nada. No, porque yo estoy enamorada de una niña. I'm sorry, Mom. I'm sorry. ¿Por qué I'm sorry? Porque no era lo que tú querías, porque no era lo que tú esperabas. Mi amor, ¿qué crees que quería yo? Una hijita para ponerle... Ok, la escena es una escena muy emotiva y muestra un enorme apoyo a Ale, que se convierte en Alex, se encuentra el amor en Lucía, y esta relación de Lucía le despierta en el internet y en las redes sociales un enorme seguimiento. Si tú no supieras la telenovela, tú pensarías que de hecho ellos son los personajes principales, y no lo son de hecho personajes secundarios, pero es tal el poder y la narrativa y la historia de estos dos personajes que realmente se vuelven un fenómeno. Al final, la resolución de las dos parejas, la gay y la pareja transgénero, tiene una resolución en la telenovela. Mi Alex volvió de México, estudia leyes y se está convirtiendo en un incansable defensor de los derechos de las minorías. Y mi hermanito Pablo, cada vez que puede, viene de New York a apoyarlos. A diferencia de Donde está Elisa, en Mi Alex 100 días para enamorarnos, tenemos una circunstancia de un cambio de opinión pública en los Estados Unidos, y en donde la industria puede tener un poquito de movimientos mucho más
mucho más importantes, pero quiero en mis conclusiones solamente recalcar algo. Este cambio se dio por la fuerza del cambio de la opinión pública y movimientos sociales y activismo de los grupos por la lucha de los derechos LGTBQ, pero esto se da en una inserción muy particular, que es una inserción que es a través del ámbito de la familia, muy heteronormado, en donde las clases medias y medias altas son las que tienen visibilidad en este esquema, que son las que tienen la posibilidad de consumo, particularmente de raza blanca, y en este sentido, estas narrativas que han hallado un acomodo en la industria y que parecen no amenazar el status quo han sido convenientes para la lógica de la industria, pero siguen visibilizando posibilidades diferentes de familia, posibilidades diferentes de otros miembros de la comunidad que no necesariamente quieran llevar esta vida heteronormada o definida por la densidad de las relaciones familiares en el melodrama tradicional. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Piñón. Bien, creo nuevamente, al igual que con la doctora Sánchez, que tendremos la oportunidad de precisar y ampliar conclusiones y el análisis que tanto la doctora Sánchez como el doctor Piñón nos han presentado para abordar el tema del género y el amor. Bien, nos toca pasar más bien ahora con el doctor Lucas Martins, quien abordará también las nociones del amor romántico a partir de las heroínas y villanas en las 3 telenovelas brasileñas más vendidas en el mundo. El doctor Martins es guionista, dramaturgo y director teatral. Es doctor en Ciencias de la Comunicación por la USP, la Universidad de Sao Paulo, graduado en Artes Escénicas por la Universidad Estatal de Londrina, en Brasil, tallerista y ponente del programa Pontos Mis del Museo de la Imagen y el Sonido de Sao Paulo, miembro de la Screenwriting Research Network y de la Red Internacional de Historiógrafos de la Comunicación. Tiene experiencia en las áreas de comunicación y artes, con investigaciones centradas en los siguientes temas: manifestaciones melodramáticas e identidades culturales, representaciones mediáticas, teoría y práctica del guión, dramaturgias e historia del teatro, el cine, la radio y la televisión. Bien, luego de esta presentación le damos paso al doctor Martins. Por favor, 20 minutos también para la presentación. Adelante. Gracias, profesora Rocío. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior de la PUC Perú y al Observatorio Audiovisual Peruano por la organización del evento, especialmente a la profesora Giuliana Cassano por invitarme para estar aquí. Es un honor y una responsabilidad escuchar y dialogar con tantos investigadores de los que también soy lector. De antemano me gustaría disculparme por los posibles errores que me voy a cometer al hablar en español. A veces puedo hablar más en portuñol que en español, pero haré un esfuerzo para sonar lo más claro posible. El título de mi ponencia es Amor romántico, heroínas y villanas en la telenovela brasileña contemporánea. Cuando la profesora Giuliana me invitó a participar en este seminario, pensé que sería interesante hablar de mi principal objeto de investigación, el objeto de investigación de mi tesis doctoral, la telenovela brasileña, a partir de los ejes temáticos que estamos discutiendo aquí. Para que nuestro diálogo fuera más fructífero, pensé en trabajar con algunas producciones que muchos de ustedes también podrían haber visto, así que se me ocurrió la idea de partir de las telenovelas brasileñas más comercializadas en el mundo para pensar la construcción de los principales personajes femeninos de estos relatos. Necesito subrayar entonces las cuestiones que me trajo esta elección. La primera es que los datos relativos a la venta de las telenovelas brasileñas en el exterior se encuentran en una especie de caja negra de las emisoras. Es muy difícil obtener datos oficiales. Lo que se sabe, por ejemplo, es que Avenida Brasil es desde hace algunos años
la telenovela brasileña más exportada en el mundo, porque esto es un hecho destacado por la propia Globo, la emisora que ha producido la telenovela. La última noticia que salió relacionada con el tema es de agosto de este año y presentó este listado que se puede ver en el slide. Avenida Brasil, como dije, en primer lugar, se vendió a 148 países, Totalmente Diva a 135, La Vida Sigue está muy cerca de ese número, vendida a 132 países, y en cuarto y quinto lugar El Clon a 117 países y El Color del Pecado para 107 lugares. Como las tres producciones más vendidas se produjeron en la década de 2010, pensé que sería interesante trabajar específicamente con ellas. Cuestioné un poco esta noción que planteo en el título, telenovelas contemporáneas, porque estas tres tramas datan de la primera mitad de los años 2010 y desde entonces Brasil ha sufrido profundas reconfiguraciones en su panorama sociopolítico. Me refiero principalmente a la guerra cultural impulsada por sectores reaccionarios, por sectores de extrema derecha, contra los avances progresistas logrados en los últimos años. De todos modos, creo que muchas de las ideas construidas por estas obras, que aún se exhiben en todo el mundo, ayudan a difundir nociones de brasilidad capaces de oponerse incluso a la imagen de Brasil en extranjero solidificada por el gobierno de Jair Bolsonaro en los últimos años. ¿Y qué otras cuestiones me trae esta elección? Tampoco voy a ocuparme de las telenovelas bíblicas producidas por Record TV, una emisora vinculada a la Iglesia Universal del Reino de Dios y abiertamente partidaria del gobierno de Jair Bolsonaro. Estas telenovelas bíblicas que conquistaron el mercado televisivo latinoamericano en los últimos 5 años. Tuvimos el éxito de Moisés y los 10 mandamientos, por ejemplo, y por eso es importante mencionarlas. Si los datos de Globo ya son de difícil acceso, entonces ni siquiera se mencionan los de Record. Pero creo que Moisés y los 10 mandamientos ya se ha vendido a más de 30 países al menos, lo que no llega a los números de las más vendidas de Globo, pero es una cantidad expresiva. Y el éxito de este tipo de narrativa también habla mucho de nuestra época. Estas son tramas que incluso contienen historias de incesto y otros temas delicados, pero apelan a una moral conservadora. Finalmente, mirando a los personajes femeninos principales de Avenida Brasil, Totalmente Diva y La Vida Sigue, lamentablemente no tendré la oportunidad de discutir cuestiones de raza. Este es un hecho que hay que subrayar porque no hay forma de hablar de la historia de Brasil o de temas culturales, sociales, económicos del país sin hablar de raza. Brasil es un país en que más de la mitad de la población se declara negra o parda y todavía vemos, o mejor dicho, no vemos a estas personas debidamente representadas en las telenovelas. Esta ausencia, o en términos de Joelcito Araújo, esta negación de Brasil nos dice algo. La ficción televisiva ha experimentado importantes avances en estas cuestiones en la última década, pero aún le quedan muchas brechas por cerrar y los relatos insisten en ciertos estereotipos raciales. Habiendo hecho estas observaciones, regreso al foco de nuestra discusión para hablar de estas tres telenovelas, de las tres protagonistas, de las heroínas villanas de las tres telenovelas. Pensé que sería interesante reflexionar acerca de las nociones de lo femenino construidas a lo largo del tiempo por la ficción televisiva brasileña y cómo estas construcciones reverberan, retroalimentan a la sociedad. Empiezo desde la perspectiva de la profesora María Inmaculada Vassalo de López, quien ve la telenovela como la experiencia comunicativa, cultural, estética y social que mejor ha caracterizado una narrativa de la nación brasileña. Vassalo de López trabaja con el concepto de comunidad imaginada de Benedict Anderson para pensar cómo el acto de ver las telenovelas en un momento determinado, a diario, durante las últimas décadas, se ha constituido como un ritual compartido por diferentes estratos de la población en todo Brasil. Así la gente llegó a dominar las convenciones narrativas de estas producciones y a utilizar los patrones transmitidos por ellas como referencias para la definición de tipos ideales, en el sentido weberiano, de familia brasileña, hombre brasileño y, por supuesto, mujer brasileña. No podemos dejar de pensar en este vínculo entre las telenovelas y el público femenino. Recordando la ponencia de la profesora Juliana Cassano la semana pasada,
Ella habló sobre la cultura de masas estar ligada a lo femenino. Andreas Husen reflexionará acerca de eso, de la cultura de masas como mujer, precisamente porque ella es una especie de otro lado del modernismo. Y cuando se recupera la historia del folletín, es posible ver divisiones como los relatos de acción dirigidos al público masculino y con protagonistas masculinos, y historias románticas, historias rosas dirigidas al público femenino. Esto llega incluso a la soap opera norteamericana, las óperas de jabón, y a la radionovela latinoamericana, productos que, como las telenovelas en su comienzo, serán patrocinados por las grandes multinacionales cosméticas y dirigidos a las amas de casa. Heloísa Buarque de Almeida es una de las autoras que subrayará este tema de la feminización de las telenovelas, en el caso brasileño, pensando que el consumo de estas narrativas todavía es considerado por los canales de TV principalmente una práctica femenina. Y el paradigma de la telenovela brasileña se caracteriza por su alejamiento parcial del modelo de las novelas rosas y desde los 60 ha buscado atraer una alianza masculina. Uno de los destaques de este contexto es la telenovela Hermanos Coraje, realizada en 1970 por Globo. La trama incluso ganó una versión coproducida por Perú y México en los años siguientes. Ella tenía 3 protagonistas masculinos. Es interesante darse cuenta de que al hablar de este modelo que huye de las novelas rosas, que ya tiene hombres protagonizando los relatos, en la historiografía de la telenovela brasileña hay cierto desdén a estas narrativas más femeninas. Es interesante ver cómo estos discursos, estas cuestiones de género se imponen incluso en el panorama más macro, en las narraciones de la historiografía de la telenovela brasileña. Sin embargo, Esther Hamburger enfatizará que a pesar de estos puntos, las telenovelas de alguna manera jugaron un papel importante en la expansión de los dominios definidos convencionalmente como femeninos en Brasil. Desde principios de los 70 hasta finales de los 80, la autora observa una trayectoria creciente de liberalización de los personajes femeninos. Tuve la oportunidad de participar de una investigación colectiva realizada por el Centro de Estudios de Telenovelas de la Universidad de São Paulo, coordinado por la profesora Vassalo de López. Esta investigación buscaba mapear qué personajes de las telenovelas brasileñas, sin importar el género, eran los más recordados por el público. Curiosamente, los 5 más recordados eran mujeres. A medida que el análisis se ha centrado en 5 mujeres, Carmina, Nazaré, Odete Reutemann, de Vale Todo, Yura Porcina y Jade de El Clon, el trabajo terminó hablando de la construcción de mundos en la ficción televisiva brasileña. Partimos del concepto de world building, basados en personajes femeninos. Entonces busqué en esta investigación anterior instrumentales para delinear la estrategia metodológica de este trabajo que les presento hoy. Voy a trabajar con algunas de las categorías que fueron establecidas en esta investigación del Centro de Estudios de Telenovela. Esta idea de categorías, de propiedades esenciales, está presente en las reflexiones de Humberto Eco, en el libro Lector in Fábula, y sirvió como parámetro para esta investigación. Para pensar en las cuestiones de amor romántico, en esta idea de búsqueda del alma gemela, parto básicamente de Giddens, como ya lo han hecho otras ponencias del seminario. Giddens también nos ayuda a pensar en las cuestiones de la maternidad, como destacó la profesora Charo Lacalle la semana pasada. Las investigadoras brasileñas Lilian Cifuentes y Vanessa Roncini también destacan la maternidad como uno de los principales temas en las representaciones femeninas construidas por las telenovelas. El ascenso social o el mantenimiento del estatus social, que es un tema que será trabajado por la imaginación melodramática desde el folletín del siglo XIX, será una de las cuestiones fundamentales de la telenovela brasileña. El profesor Joseph Strauber, hablará de eso en sus trabajos. Tenemos también el mundo laboral. La profesora Silvia Dantas, que va a exponer su trabajo en el seminario del próximo jueves, hace una reflexión muy interesante en su tesis doctoral, destacando que el movimiento de intersección de la mujer en el mercado laboral brasileño se intensifica desde los 70, cuando esto también se nota en la ficción televisiva. Y la profesora Larissa Leda Rocha
Por su parte, destaca que eso es interesante precisamente porque el dinero, el trabajo y la racionalidad en la división ideológica cultural promovida por el patriarcado tradicionalmente conforman el orden de lo masculino. El trabajo de la profesora Larissa también respalda nuestras reflexiones sobre la villanía. Las villanas eran las primeras en anticipar comportamientos liberalizantes en la telenovela brasileña, precisamente porque se alejan del ethos cristiano, del sacrificio redentor, de la dulzura, del altruismo, y se encaminan hacia una representación que autoriza sentimientos y comportamientos vinculados a estructuras de poder y libertad, a deseos personales y egoístas. Ahora hablaré específicamente sobre las 3 telenovelas y los 6 personajes seleccionados para estudiar el caso. Comenzando por Avenida Brasil. Tengo un pequeño video. Me voy a exhibir. ¿Cómo me pudo engañar tanto tiempo? Quiero que aprendas a compartir el dinero que le quitas al cornudo de tu marido conmigo. Fue ella quien me abandonó allá. ¿Y sabes por qué me fue a buscar? Porque es mi madre de sangre. La única cosa que amo en esta vida es a mi hijo. ¡No tenías que arruinar eso! Tú no volviste a Brasil por mí. Volviste para vengarte de Carmina. ¡Dispara! ¡No! ¡Cuidado! ¡Esa mujer es una santa de pacotilla! ¡No! ¡Quieto todo el mundo! ¡Carmina! ¡Yo quiero justicia! Avenida Brasil es fundamentalmente una historia de venganza que trae al centro de su narrativa a 2 personajes femeninos, Nina y Carmina. Nina, cuando era niña, perdió a su padre y fue abandonada en un basural por su madrastra Carmina. Ella es adoptada por una familia argentina y años después regresa a Brasil con el objetivo de vengarse de Carmina. Entonces no tenemos exactamente una heroína, sino una antiheroína, porque muchas veces incluso Nina usará subterfugios poco ortodoxos para llevar a cabo su venganza. El amor romántico en este caso aparece como un obstáculo en esta trama de venganza, precisamente porque Nina descubre que su amor de infancia, Jorgito, fue adoptado por Carmina y de hecho es hijo biológico de la villana. El mundo laboral, en cambio, es una activa en la venganza porque es a través de su formación en gastronomía que Nina consigue trabajar como cocinera en la casa de Carmina. Carmina fue uno de los personajes más recordados por el público según la investigación del Centro de Estudios de Telenovela de la Universidad de São Paulo. Es una villana más clásica. Perfecto, perdón. Gracias. 5 minutos, profesora. Perfecto. Es una villana más clásica, se casó con Tifón por interés para ascender socialmente, pero ella tiene una relación extramarital con Max, por lo que el amor romántico no es un problema para ella, ni el amor romántico ni el trabajo, ya que es una socialite emergente. La maternidad, sin embargo, aparece en ella a través del amor que siente por Jorgito, es decir, acaba humanizándola de alguna manera, aunque ella demuestra de despreciar su otra hija, Ágata. Al final descubrimos el trágico pasado de Carmina, el hecho de que fue víctima de violencia sexual por parte de su padre, y esto de alguna manera la redime por justificar los caminos que ella ha tomado en vida. Vamos ahora Totalmente Viva. Las hadas no existen en el mundo real, ni los príncipes encantados. Tu vida está aquí, muchacha, conmigo, tus hermanos y tu padrastro. Ay, lo quiero lejos de aquí. Platican todo el día, ¿eh? La cocina está abandonada. Quiero irme de aquí. No vine a esta ciudad a ser mendiga. Soy empresario de las calles, es diferente. Nadie está en la calle porque quiere. Ganaré mucho dinero y podré traer a mi madre y a mis hermanos acá. Hallaré un lugar decente para que mi familia Como tengo poco tiempo, me voy hablando en cuanto el video es exhibido. Haré todo por ayudar. Totalmente Diva es un recuento de la obra de teatro Pigmalión de Bernard Shaw.
que ha inspirado películas como My Fair Lady. ¿Hace cuánto tiempo? También podemos interpretarla como una Cenicienta moderna. Tenemos la historia de Elisa, que se escapa de casa después de defenderse de su padrastro. Ella se va a Río de Janeiro con el objetivo de conseguir dinero para sacar a su madre y sus hermanos de la subyugación del padrastro. Como esos. Allí conoce a Jonatas, un chico pobre, Pensamos en un gran y concurso Arthur, un hombre para descubrir a la chica más viejo, totalmente que es el diva. clásico Piensa si príncipe puedo ser la azul. chica totalmente Ella diva. cree que Elisa puede convertirse una en una muchacha modelo linda, de éxito. pero con cara Entonces, para ordinaria, no Elisa, con cara de el modelo. trabajo y la ascensión Debemos social hallar a son esa chica. importantes. Dejen eso A menudo conmigo. ella los pone por Hello, delante de los chiquilla. problemas románticos. ¿Perdiste alguna cosa? Elisa se divide entre Jonatas y Arthur, y el hecho de que se involucre Voy a románticamente con transformar Arthur a esa la pone en la vendedora de mira de flores Carolina, en la chica quien sería la totalmente villana diva. de la La historia. apuesta ahora es de verdad. Y que gane el mejor. Sí, en este caso, Yo. Carolina tiene ¿Cómo una te llamas? relación con Arthur Elisa. desde hace muchos años, pero nada ¿has pensado en ser oficial. modelo? Ella es la editora de la Te voy a revista vestir que da mejor. título a la telenovela. Te una voy a mujer enseñar a importante. caminar, a hablar. Dejó el Si quieres suburbio de trabajar para Río mí. de Janeiro y ascendió en la vida. Sueña con algún día hacer oficial esta relación con Arthur, tener un hijo No sé con muy bien él. qué quieres, Playboy. Más tarde ella se enterará que Arthur se sometió a una vasectomía. ¿Acaso llegan a vivir felices para Desde el siempre? principio Carolina ve a Elisa como una enemiga porque Arthur apuesta con ella a que la niña ganará un concurso de belleza promovido por la revista Totalmente Diva. Carolina intenta sabotear a Elisa de varias formas, pero no consigue que la eliminen de este concurso. Elisa gana, Carolina pierde la apuesta, pierde también su puesto en la revista. Luego se enteran de todo lo que hizo y ella deja la revista. Es el momento en que Carolina decide cumplir su sueño de ser madre adoptando un niño. Al final, ella obtiene la redención y el perdón de Elisa. Una vez más, la maternidad parece ayudar en este aspecto de la regeneración de la villana. Finalmente, tenemos La vida sigue. Es la telenovela en que más se diluyen las ideas de bondad y villanía. La trama se centra en la relación entre las hermanas Ana y Manuela. Ya han Ana es pasado una años tenista y de no me he éxito que queda acostumbrado. embarazada de Rodrigo. Nadie olvida la 2 falta que años haces. después de dar a luz a Me Julia, sustituye a una sufre mujer. un accidente que la deja en coma Somos durante compañeros 4 en años. Quisiera Entonces que pudiera Manuela ser así. termina criando a Pero Julia como su sabemos que hija no lo es. e involucrándose Ay, con hermana, Rodrigo. Desde donde estés, por favor, Ana se perdóname. despierta, ella Bendice esta enfrenta familia este que por amor escenario, a ti se formó. termina involucrándose con Rodrigo, la relación entre las dos hermanas entonces se tambalea. Ana también tendrá una relación romántica con el médico que la acompañó durante su coma. Quizás Dr. ella Lucio se Pires, inclina más médico. hacia el amor con fuente que Fueron hacia el amor romántico. Muchos y largos Finalmente, años en coma. es la Pero lo enfermedad de importante ahora es Julia, que de la tú estás niña, de vuelta que en volverá familia. a unir a Tú las venciste una hermanas. vez más, Ana. Manuela, sin embargo, aún conserva el ideal del amor romántico porque mientras está separada de Rodrigo, ¿Está todo bien? incluso Estoy se hablando involucra con otro de que tú hombre, te llevaste pero está todo claro lo que era ella de y esta este hombre no familia, consiguen casa, establecer una conexión hija, emocional el tan fuerte. novio. No puedo creer El trabajo será importante para las dos pero aún hermanas. así lo que sentimos uno por el otro Porque no. Manuela abre un servicio de buffet en sociedad con una desempleada de la casa donde vivía. Manu, Es a través da del trabajo sentido que a mi logra vida. distanciarse Con de Ana su es totalmente hermana lo contrario, es como si cuando le las quitara dos el están sentido a mal. todo. Y Ana al mismo no tiempo, es tras mi mamá, recuperarse es solo del la coma, novia de papá. intenta Mi mamá de convertirse verdad en se una llama entrenadora de Manuela. tenis. La etiqueta de villana quizás pertenece a la madre de Ana y Manuela Eva, que idolatra a su hija tenista y desprecia a la otra, pero se entiende que esto no es ni una cuestión de carácter, sino psíquica. En conclusión, a partir de este análisis podemos ver que hay una dilución, hay una comprensión menos maniquea de las ideas de heroína y principalmente de villana, de las villanas. El amor romántico, que solía ser el pilar de las telenovelas, a menudo pasa a un segundo plano. Quizás Totalmente Diva es la telenovela en la que el amor tiene más peso para la protagonista, porque una de las preguntas del último capítulo es quién terminará con Elisa. Al final de La vida sigue, hay cuestiones en esta línea, pero esto no es el foco principal del desenlace. El mundo del trabajo aparece como una propiedad relevante de 5 de los 6 personajes analizados, es decir, hay una profundización progresiva de este tema, que en décadas anteriores aparecía en los relatos de la telenovela brasileña, pero en general de forma más superficial. Y la maternidad se sigue construyendo a partir de miradas más tradicionales, tanto es así que sirve como instrumento de redención para las villanas,
o de unión del núcleo familiar. Sin embargo, por mucho que aún prevalezca una cierta moral melodramática y tal vez incluso esta convivencia entre tradición y modernidad característica de América Latina, es posible ver al menos en lo que respecta a estos 3 títulos que la telenovela brasileña sigue actuando como un agente en la expansión de los campos de acción tradicionalmente atribuidos a lo femenino. Voy a terminar mi habla porque sé que me acabó el tiempo, pero estoy disponible para nuestra conversación. Estos son mis contactos y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martins. Agradezco a cada uno de los ponentes. Sé que el tiempo es tirano en este tipo de eventos y que tanto para quienes exponen como para quienes estamos en la escucha, nos resulta muy corto. Pero quiero aprovechar más bien a partir de las preguntas que gentilmente han compartido con nosotros las participantes y los participantes, digamos, tratar de distribuir el tiempo para permitir a nuestros invitados y a nuestra invitada profundizar en sus investigaciones y sus conclusiones. Bien, voy a, si les parece, a seguir en el orden de las presentaciones que hemos hecho y plantear las preguntas en ese orden y darle 10 minutos a cada uno de ustedes, a cada una, a la doctora Sánchez Vilela, para que en respuesta a las interrogantes también se permitan ir cerrando aquello que han venido a compartir con nosotros y que nos permitirá a nosotros también irnos con nuevas problematizaciones, reflexiones y preguntas que estoy segura en la próxima semana podremos también compartir a partir de las siguientes presentaciones. ¿Bien? Entonces, doctora Sánchez Vilela, paso a leer las preguntas que tenemos para usted. Tenemos la pregunta de la doctora Patricia Ruiz Bravo, que nos pide, o que le pide, perdón, profundizar sobre el rol de la violencia en la relación entre Frank y Claire, y la doctora Casano, quien nos pide también ampliar su reflexión sobre Claire y Lady Macbeth. Bien, entonces, si le parece, 10 minutos para que también enlace con su presentación que quedó bastante corta, nos interesó muchísimo y seguir adelante. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bien, la primera pregunta, esta que refiere al rol de la violencia en la relación Frank-Claire, ¿no? Yo creo que en esta narrativa la violencia es un medio para conseguir un propósito y la relación Claire-Frank se sostiene en una suerte de sociedad, ¿sí? Son socios en un proyecto de poder, ¿sí? En esa sociedad, entonces, la violencia adopta diferentes formas. En la relación interna podríamos interpretar como violencia el hecho de que algunas veces Claire tiene que postergar su proyecto personal de poder en función de los intereses de Frank, pero sobre todo las formas de la violencia son básicamente dos tipos, la manipulación y la violencia más claramente criminal, ¿no? La que involucra la sangre, ¿sí? Y ese territorio, sobre el territorio de la sangre, durante la historia de Claire y Frank, está en manos de Frank, fundamentalmente. Pero en la medida en que el personaje de Claire va desarrollando, va avanzando en su propio proyecto de poder, ¿sí? Se va involucrando cada vez más en el ejercicio de la violencia, ¿sí? Y en la violencia criminal. Ella también asesina, ¿no? Si pensamos en el desarrollo de la narrativa. Ese no es el panorama en la primera temporada, y yo sobre todo traté de hacer apuntes a partir de la primera temporada de cada una de las series, ¿verdad? Pero
Entiendo entonces que la violencia en esta relación juega el rol de un instrumento, porque todo es instrumental, ¿sí? en esta narración. Por eso insisto en que hay una representación de lo femenino y del amor muy en sintonía con la representación de la política que forma parte de esta serie. Yendo a la otra pregunta, porque no me doy cuenta cuánto me rinden los 10 minutos, así que voy ya a pasar a la otra pregunta. ¿Me permite, doctora, para que más o menos maneje? Tiene todavía 8 minutos disponibles. Bueno, muy bien. Bien, entonces, respecto a la figura, a la relación Claire-Lady Macbeth, en primer lugar, no es una asociación que yo esté estableciendo de manera original, es una referencia bastante corriente en la bibliografía asociar a Claire con Lady Macbeth, ¿sí? Yo creo que hay similitudes importantes. Permanentemente Claire es esa figura que está un paso más atrás de Frank, ¿verdad? Que aparece en esa escena de la ventana como colaboradora, es aquella que le da fuerza, que es aquella que lo cuida, le compra un artefacto para hacer ejercicio y que esté en buen estado físico, ¿sí? En ese sentido se asimila a Lady Macbeth porque es su socia en el proyecto de poder. Pero la gran diferencia es que Claire tiene su propia ambición de poder, que lo trasciende a Frank. Y en el caso de Lady Macbeth empuja a Macbeth al asesinato porque cree que es él el que desea el poder, porque cree cumplir el sueño del amado, digamos. Pero mientras que en Lady Macbeth esto es castigado porque Shakespeare en sus tragedias restaura el orden y estas transgresiones deben ser castigadas, y Lady Macbeth enloquece. Bueno, no hay nada de ello en Claire. Claire no se debilita a partir de la ejecución cada vez más aguda de actos de maldad, ¿sí? Sino que temporada a temporada afianza su vocación de poder personal que trasciende la figura de Frank. Perdón. No hay arrepentimiento, no hay castigo. Y en ese sentido creo que se aleja bastante de la figura de Lady Macbeth. Es un personaje de Claire muy distante, yo creo que bastante más estereotipado que el de Birgitte, ¿sí? Donde, bueno, hay una experiencia de la vida en pareja que entra en conflicto con el desarrollo profesional, pero no solamente en Birgitte, también en Philip. En realidad es una representación del amor que pone sobre el tapete la complejidad de una relación equitativa. Por eso yo ponía en mi slide, ¿no? Es más fácil negociar en Borgen, en el terreno político, que lidiar con la negociación familiar. Y yo creo que esa es una de las virtudes de esta representación, que porque por un lado Birgitte rompe con estereotipos de la representación de la mujer política, eso es cierto, pero es sí y no al mismo tiempo, porque hay aquí una reiteración de la representación de que quien desarrolla una carrera profesional como la de Birgitte necesariamente pierde cosas, pierde familia, pierde pareja, queda sola, en fin. En definitiva, vuelve a reproducir un viejo cliché sobre estos asuntos, ¿verdad? Pero quizás lo novedoso es que la representación que Borgen se hace, esas renuncias, esas pérdidas de Birgitte, no pueden ser atribuidas simplemente a mandatos patriarcales, es más complejo que eso. Y esa me parece que es la relevancia de esta representación, y es la que nos ayuda a pensar en términos menos categóricos o menos dirigidos por etiquetas que se transforman nuevamente
en una nueva hegemonía, es decir, terminan siendo el modo hegemónico en cómo analizamos las cosas. En ese sentido, por eso elegí traer esta representación. Listo. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a las preguntas y comentarios para el doctor Piñón. Tenemos, en principio tengo que leer un comentario. Perdónenme si me he perdido específicamente a qué hace referencia, a cuál de las presentaciones de las telenovelas que presentó el doctor Piñón, pero recojo, porque me parece importante recoger las intervenciones de todas y todos. Anderson López, entiendo desde Brasil, está en portugués su comentario, donde afirma el comentario del doctor Piñón sobre la representación extremadamente heteronormativa que hace en torno a una de las telenovelas presentadas por el doctor Piñón. Luego de ello tenemos un comentario que, más que una pregunta, un comentario sobre la presentación del doctor Piñón, que dice: muy buena exposición, tomar en cuenta que la visibilización de la comunidad LGTB empieza a trasladarse de la novela y las series live action, a las series animadas como She-Ra, del 2018, señala. Y las princesas del poder, donde no obstante esto solo se logró como proyecto exclusivo de DreamWorks con Netflix. Recientemente, siendo títulos como La Legend de Korra y Voltron, solo mostrando sutilmente o explícitamente la sexualidad de sus personajes en los últimos episodios. Quizá a propósito de este comentario, el doctor Piñón puede ir atando y cerrando su presentación, que lamentablemente tuvimos que constreñir por el tiempo. Sí, gracias. Bueno, me quedé pensando mucho una pregunta que hizo Juliana Casano y que me dejó realmente sobre cómo situar lo que yo planteo en términos de lo que ella argumenta es el dominio femenino dentro de las narrativas de las telenovelas. La verdad no lo había pensado y de repente haciendo un recuento de la estructura de las telenovelas en las que yo hablo, descubro, y no tiene que ver que si es una cuestión de género, a lo mejor aquí Rosario y Lucas me podrían comentar, si hago un recuento de quiénes son los aliados de la comunidad LGTBQT dentro de estas novelas, los aliados son femeninos. Pueden ser también los antagonistas, pero siempre el aliado es femenino. Ahora, aquí hay vamos a decir, una sutileza. La mayoría de los personajes LGTBQ que son presentados en novelas son hombres gay. Esto da una singularidad muy particular. Hay representaciones lésbicas en las ficciones que yo estudié. No traigo este estudio, pero sería bueno plantearlo, pero son muy marginales. La mayoría se trata de representaciones de hombres gay. Pero incluso en el caso de una representación de un chico transgénero, que es la transformación de Ale, convirtiéndose en Alex, ella, en principio, él, después ella tiene a su principal aliado, su primo Dani. Entonces hay una relación con el primo. Sin embargo, Dani nunca realmente está ahí por él. Dani es una cosa muy casual. Realmente la gran aliada de Ale, a partir de toda la novela, es su madre. Su madre que la apoya en su coming out, su madre que la ayuda. Claro, la distancia entre la madre e hija impone un poco de reto en esa relación, pero vuelve a ser la mujer, la que parece ser la solidaria en toda una serie de variedades dentro de esta. Y me pregunto si ahí hay una especie como de orientación cultural de cómo las mujeres eventualmente podrían tener un tipo de sensibilidad más abierta hacia la diferencia sexual. Esto es algo que yo no puedo afirmar, pero me parece que la novela pareciera decir que sí hay esta opción, aunque claramente hay personajes totalmente anti-LGTB mujeres en las narraciones, no duda, pero es muy común que sean las mujeres las que parezcan ser más abiertas a ello y los hombres eventualmente verse más amenazados. Subrayar que al haber más hombres homosexuales, claramente esto significa una amenaza más inmediata hacia los hombres heterosexuales. Cuando hay mujeres lésbicas, entonces realmente ahí sí sería la amenaza para una mujer heteronormativa. Aquí hay una cuestión que tendría que ver con cantidad de representación o con la idea de
de cómo el género considera a la mujer como la base de la solidaridad, como la base de este entretejido social donde ella tiene un rol claramente predominante. Pero contestando también a la respuesta sobre diferentes tipos o avances de la inclusión de LGTB con otros diferentes tipos de show, quiero decir que mi mirada claramente está centrada en un público muy particular, que es el público de la televisión abierta, de la televisión en español de Estados Unidos. Si yo quisiera abarcar la inclusión en el terreno de lo que es Netflix, Hulu, de la producción en los Estados Unidos, estaremos hablando de una película muy diferente. Claramente el avance que ha habido en los medios digitales, porque también el tipo de audiencias y el tipo de actitudes, sí hay una gran diferencia, ¿no? Hay un show que se llama Vida en los Estados Unidos, donde la cuestión entrecruza no solo sexualidad, clase, raza, inmigración, una argumentación muy interseccional de la comunidad LGTB, que pienso que de una complejidad muy interesante, que todavía creo que no se llega en las telenovelas de televisión abierta. En ese sentido, pienso que las telenovelas de televisión abierta no le han dado todavía a la comunidad LGTB como la ciudadanía total, los derechos. Al parecer, por ejemplo, en estas narrativas, el amor romántico en una pareja suele ser como la última finalidad, porque tan solo poder ser reconocido en su amor romántico visiblemente en la historia es ya de sí un triunfo. Algo que es un dado por sentado en cualquier narrativa en general. En algunos casos, particularmente en las historias del coming out, que son muy recurrentes en estas historias, tan solo el poder decir te amo y reconocer que te amo se vuelve como el gran logro. Y a lo mejor, si me permiten, quiero mostrar este pequeño momento donde Fernando le dice a Ricardo que lo ama después de 100 días para enamorarse. Porque me parece que es el momento triunfal, un momento que para una pareja heterosexual sería pues de lo más común. Y eso es un pequeño segmento, pero sí lo quiero subrayar. Y, ¿sabes? Lo que yo siento por ti, sí es amor. Mucho amor. Vamos, sí, he tenido muchas dudas sobre diferentes cosas, pero nunca sobre lo que siento por ti. Y sí, te amo. También te amo. Y sí, quiero irme contigo a Nueva York. Le llevó 134 capítulos para poder decir te amo, me voy contigo. O sea, eso habla mucho. Esto no debería ser un gran logro, pero lo es. Todavía lo es. Entonces, eventualmente, el llegar a este momento en decir te amo, me voy contigo a Nueva York, que es el gran triunfo de la novela, es algo que le pudo haber hecho desde el primer capítulo una pareja heterosexual a su pareja en un contexto que no hubiera significado todo ello, ¿no? Y por último, sobre el comentario de Lucas sobre la heteronormatividad, quiero subrayar, la familia juega un papel muy importante. La familia como reguladora de cómo se establecen relaciones y cómo se concibe la nación, la familia como el núcleo que reproduce la nación, integra a la pareja homosexual a partir de la lógica de la familia. Son hermanos, son hijos, tienen una relación muy importante en relación familiar y luego ellos establecen una relación que parece ser, vamos a decir, es un como igualarse o homologar las relaciones heteronormativas de la familia de la gente que ellos quieren y conocen, en una serie de nociones heteronormativas, ¿no? En ese sentido, la experimentación sobre otras posibilidades de relación homosexual están invisibles. Se consideran como amenazantes del status quo, ¿no? Otro tipo de familias están invisibles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pareja que llega a tener visibilidad? La pareja gay o lésbica que llega a formar una familia o que eventualmente pensaría en casarse y que está pensando en la fidelidad, en la lealtad, en tener hijos y tener una serie de códigos morales que son el script que sigue la familia heteronormativa, ¿no?
otro tipo de posibilidades dentro de lo que la cultura, las posibilidades de la comunidad LGTB permitiría, son invisibilizadas o borradas, porque amenazarían eventualmente el concepto de la nación que está reproducida por la unidad familiar, y no serían como los ciudadanos aceptables ni con la sexualidad apropiada, sancionada por la narrativa, ¿no? Listo, muchísimas gracias, doctor Piñón, y muchas gracias por recuperar la pregunta de Juliana Casano. Se me traspapiló. No, muchas preguntas llegan. Cosas también a Juliana por no haberla hecho explícita. Bien, continuamos entonces con el doctor Martins. A propósito de, digamos, el comentario también de la doctora Casano sobre el contrapunto que se evidencia en el caso de la presencia del amor romántico, especialmente en el caso de la Avenida Brasil y La vida sigue. En el caso de las telenovelas brasileras se encuentra una convivencia del amor romántico y confluente, nos plantea la doctora Casano. No sé, doctor Martins, si a propósito de ello podemos, digamos, esta última parte sobre todo, ¿no?, que llevaba a las conclusiones, el comentario creo que nos permite ahondar en ellas. Sí, claro. ¿Cómo puedo decir? Esta construcción, la profesora Sternberger va a hablar de eso, ¿no? En los 70, los 80 yo hablé un poco superficialmente acerca de eso. Ella habla de la viuda porcina, que es una mujer, tiene esa figura de una mujer decidida, extravagante y libre. Después tenemos Odette Reutemann, de Vale Todo. Es interesante, y esto también el trabajo de la profesora Larissa Leda Rocha, el trabajo habla de eso, acerca de cómo estos comportamientos liberalizantes y la idea de amor confluente incluso comienza con las villanas, porque son mujeres sin límites en este sentido. Ellas pueden hacer cosas, y después tenemos estos comportamientos en las heroínas de las tramas, cuando ellos comienzan a aparecer en las heroínas de las tramas. Entonces hay toda una construcción acerca de eso. Aún tenemos, creo, estereotipos de género, obviamente, pero hay esta posibilidad de intercambio entre estas nociones de amor confluente y amor romántico, incluso porque, como planteaba el profesor Juan Piñón en su ponencia, estamos en el territorio del melodrama, que es este territorio de negociaciones también, como habla el profesor Rosario, del arcaico. Tenemos estas renovaciones, pero ellas ainda conviven con estas anacronías, con estas cuestiones de nuestro territorio sociocultural. El profesor Juan Piñón estaba hablando de las parejas homosexuales. Es interesante, en la telenovela brasileña hay una ley no escrita de que para que una pareja homosexual tenga un beso, es necesario hacer una construcción y el público se encantar por ella. Entonces ellos están autorizados a dar un beso en el último capítulo de la trama para coronar todo eso. Es muy interesante. Tuvimos una telenovela, creo que para Mujeres Ambiciosas se ha llamado en el exterior, en Brasil se ha llamado Babilonia, en que dos actrices más viejas tienen un beso en el primer capítulo, y esto fue un escándalo. Y era justamente en el tiempo que Record exhibía Moisés y los 10 mandamientos. Entonces, tenemos estas cuestiones, como hablé de las telenovelas bíblicas, del conservadurismo que podemos ver por nuestro contexto sociopolítico, está muy fuerte. Y estas otras cuestiones de liberalización de los comportamientos y de modernidad, esta modernidad que no hemos alcanzado, que es más una utopía do que una realidad. Creo que sea eso. Listo, doctor Martins, muy claro, y también las conexiones que realiza en torno a las presentaciones tanto de la doctora Sánchez Vilela como del doctor Piñón. Creo efectivamente, y si me permiten, digamos, a modo de cierre, que nos quedan abiertas, digamos, a propósito de sus intervenciones, un conjunto de reflexiones a partir de esta idea también de los roles
que los roles en el sentido escénico, ¿no? De protagonistas y roles secundarios, ¿no? Y cómo, digamos, desde las distintas presentaciones y miradas, las representaciones de la comunidad LGTBQ, o desde la política en el cruce con el imaginario y la construcción desde, sí, digamos, el mundo europeo más nórdico, ¿no? Y la política digamos, la sociedad norteamericana, y en el caso brasilero también, las series sevillanas con roles protagónicos, cómo van construyendo también, ¿no? Nuevas entradas o cambios, estos cambios en las representaciones de género, pero también evidenciando, ¿no? La permanencia de algunos estereotipos que, si bien se van presentando a la introducción de los roles, ¿no? En la participación como personajes, ¿no? También, ¿no? Dejan ver aún estas permanencias, ¿no? Que se reconvierten en estas representaciones, ¿no? Entonces, creo que ahí hay todo un campo por explorar, por reflexionar, ¿no? Y que sus intervenciones nos ponen sobre la mesa para pensarlas desde nuestras propias realidades, ¿no? Las trayectorias históricas, digamos, presentadas tanto para el caso brasilero como para la última década, el caso de las telenovelas norteamericanas, también hacen ver, ¿no? Cómo cambios y permanencias van desarrollándose y presentándose. Nada, quiero agradecer, ¿no? Y recoger también distintas intervenciones que agradecen sus presentaciones y permitirnos la ocasión, ¿no? De poner sobre el tapete estos temas que son de suma importancia para pensar también las comunicaciones y nuestra participación en la reflexión al respecto. Bien, muchísimas gracias también a nuestros, digamos, asistentes a la presentación, y recordarles que en el marco del seminario seguimos todavía los dos presentaciones más, 2 fechas más. El próximo jueves, tenemos el próximo jueves 18 a la misma hora, van a compartir por el chat las indicaciones para encontrarnos nuevamente y permitirnos, ¿sí?, mirar también estos cambios y permanencias del amor romántico y las representaciones de género. Bien, nuevamente muchas gracias a todos, a todas, y en especial a nuestra invitada y nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias. Rocío, quería, vamos a tomar la foto que la va a tomar Arantxa, me parece. Ok, perfecto. Bueno, nada, muchísimas gracias a nuestros ponentes, a nuestra ponente. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos por estar aquí. Nos encontramos el próximo jueves. Y nada, gracias a Cátedra UNESCO y al Observatorio Audiovisual Peruano. Gracias por la invitación. Listo, nos siguen llegando todos los aplausos, sí. Los aplausos que ya nos daremos.